Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a esta emisión de este viernes en Venezuela al día, en especial con el resumen de lo mejor de la semana, una semana cargada de muchas noticias políticas. Hoy estaremos hablando de esa coincidencia entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela a la hora de rechazar los dos el ataque sufrido por el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Colombia, el ataque que recordemos ocurrió el pasado sábado en la ciudad de Bogotá. Ambos están rechazando este hecho violento en contra de la democracia en el país de Colombia. También estaremos hablando de las garantías que se tienen o no se podrían estar dando de manera completa por parte del régimen de Nicolás Maduro para las nuevas elecciones que ha convocado esta vez de manera local. La otra noticia tiene que ver con economía, con esa preocupación que hay con el dólar paralelo, con la tasa de cambio paralela que se sigue dando en Venezuela, precisamente por las condiciones económicas, y también estaremos hablando del futuro de la selección venezolana, la selección vinotinto en estas eliminatorias mundialistas que avanzaron en los últimos días. Bienvenidos, esto es lo mejor de Venezuela al día. Hola Santi, bienvenido, buenas tardes y buena semana para ti, ¿cómo estás? Octavio, ¿cómo estás? Octavio Valentín iba a decir la costumbre. Valentina se incorpora en cualquier momento. Por supuesto. Octavio, feliz tarde, feliz inicio de semana. Miren, comenzamos rápidamente con las noticias del día de hoy. Comenzamos con economía, aunque se mezcla un poco con lo judicial, y lo decíamos allí en titulares, y es que no sé si recuerdas que hace un par de semanas, quizás semana y media, hablábamos de la detención de algunas personas encargadas de cuentas en redes sociales que diariamente pues publica una cotización del dólar distinta a la del Banco Central de Venezuela, este dólar del llamado mercado negro o mercado paralelo, y que desde hace unos 10 meses comenzó pues a subir velozmente hasta distanciarse al menos un 30% más del oficial. Bueno, de esas pocas personas que decíamos en aquel momento, ahora se conoció que van 50 detenidos, medio centenar, ya no solamente estos encargados de cuentas en redes sociales que ciertamente eran consultadas para comercializar la divisa, sino se trataría de personas del común, de esas que están en la calle comprando y vendiendo dólares. La Fiscalía ya adelantó que los detenidos serán imputados por delitos económicos y venta ilegal de divisas. De hecho, detallaron que en uno de los casos se decomisaron 67,000 bolívares en efectivo, unos $680 aproximadamente al cambio oficial, y 104 billetes de dólares americanos. Lo particular de este caso, Octavio, es que pues hacía muchos años convivían en la economía venezolana, por así llamarlo, convivir los dos mercados, el oficial y el paralelo, siempre con una diferencia entre ambas tasas, pero sin mayor oposición por parte de las autoridades, o al menos eso era lo que parecía. Sin embargo, pues luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio del 2024, esa estabilidad cambiaria se rompió y comenzó pues este distanciamiento del mercado negro. Muchos analistas igual y economistas, y lo vamos a conversar también en esta emisión, han adelantado que si bien pues detener personas y cerrar cuentas en redes sociales podría aminorar esa brecha cambiaria, pues ese llamado mercado paralelo no va a desaparecer de la noche a la mañana, de un día para otro, sobre todo porque los dólares en el mercado oficial pues no estarían cubriendo la demanda completa que requiere la economía venezolana. Ahora sí, entrando en noticias más económicas o más que tienen que ver con la economía, Venezuela había registrado una inflación del 26% en mayo, 7,6 puntos más que en abril, según el informe publicado este lunes por el Observatorio Venezolano de Finanzas, este ente autónomo independiente integrado por expertos y analistas económicos. Señala este informe que esa aceleración en la inflación, repito, 26% en mayo, corresponde al alza en el precio del dólar, que fue de 25%. En términos anualizados, según el observatorio, la inflación llegó a 229%, es decir, de mayo 2024 a mayo 2025, 229 puntos, mientras que la acumulada en los primeros 5 meses de este año 2025, de enero a mayo, ya se ubica en 105,5%. La proyección sigue estando por encima de 200% a fin del año 2025. El informe además detalla que los sectores que registraron mayores aumentos en mayo fueron alimentos con 31%, es decir, por encima del promedio, vestido y calzado 34%, salud 35% y educación también 35%. Estos cuatro rubros, por así llamarlo, sectores por encima del promedio, que repito fue 26%. Igual sobre este informe y todo lo que implica para la economía, estaremos hablando más adelante en el programa de hoy. En temas políticos, acá en Venezuela, tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición reaccionaron al atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido, recordemos, este fin de semana en Bogotá. Primero, con comunicado oficial de Cancillería, el gobierno pues condenó el ataque contra el precandidato presidencial
insistiendo que rechazan todo acto de violencia que busque afectar la estabilidad política y social de Colombia. Al mismo tiempo, el gobierno se muestra confiado en que las autoridades pues llevarán a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre este lamentable suceso y además expresan su solidaridad tanto con el senador como con su familia. Y justamente en respaldo a la familia de Miguel Uribe Turbay se pronunció la líder María Corina Machado, líder de la oposición, escribiendo en redes sociales que acompaña a María Claudia, a sus hijos y al pueblo de Colombia en esta hora tan oscura y al tiempo que condena lo que calificó como un criminal atentado. Y paralelo están partidos políticos como Primero Justicia y Voluntad Popular, este último de Leopoldo López, de la oposición venezolana, quienes confían en que habrá justicia sin impunidad y le piden, especialmente al presidente Gustavo Petro, tomar acciones inmediatas pues, para garantizar la seguridad de todos los actores políticos y frenar los discursos que generan división y odio. Adicionalmente señalan que Uribe Turbay ha sido un aliado valioso en la libertad de Venezuela. En esta emisión también vamos a estar viendo lo que ha sido lo último del informe médico y lo que han arrojado todas las investigaciones y lo que se sepa pues hasta este momento. Y cerramos también, Octavio, cerramos y recordamos que hoy es 9 de junio y ya entraron en vigor pues la prohibición de viaje de Estados Unidos desde 12 países, incluidos Haití, y restringir la entrada a otros siete países, entre esos Cuba y Venezuela. En el caso de Venezuela, recordar que se contemplan varias excepciones, entre ellas las personas que ya tienen una visa vigente y están dentro del territorio estadounidense. A la vez, los ciudadanos que tengan una residencia permanente, la conocida como la Green Card, y los que tengan la doble nacionalidad. Además, están excluidas las personas con visas diplomáticas, los atletas, entrenadores y miembros de equipos deportivos que viajen a importantes eventos como los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol del próximo año. Y esto incluye, por supuesto, en el caso de Venezuela, especialmente el tema de los jugadores de grandes ligas, que también pues, son numerosos allí en Estados Unidos. Parte del menú informativo y noticioso aquí en Venezuela, hoy lunes 9 de junio. Octavio. Pero nos vamos a meter de lleno con el primer tema. Santiago Martínez lo tocaba, el dólar, el precio, la cotización, los detenidos, todo lo que está sucediendo alrededor de este tema en Venezuela. Ya está con nosotros Aarón Olmos, economista, profesor de posgrado de IESA, que nos va a ayudar a entender un poco la situación. Aarón, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Aarón, un gusto, el gusto es nuestro y nada, bienvenido al programa. Y lo primero que queremos saber es entender un poco cuál es la situación real de todo esto, de lo que está sucediendo. Sabemos que hay detenidos, que está el tema de la cotización del dólar y los diferentes precios, pero para entender qué es lo que sucede, cuál es el análisis que ustedes hacen. Bueno, el Ejecutivo Nacional tomó la decisión de que era importante desarticular todos estos sitios web o páginas de redes sociales que informaban un precio distinto al del Banco Central de Venezuela de la divisa dólar, ¿no? De eso ya van 2 semanas a la fecha y bueno, pues de ahí tenemos una gran cantidad de personas pues privadas de libertad precisamente por ejercer esta acción. Adicionalmente a eso, estas páginas que se publicaban con un precio diario en la mañana y en la tarde, al desarticularse y desaparecer, bueno, pues muchas personas quedaron sin un referente para poder fijar estos precios alternativos, ¿no? Que estaban haciendo aquí en Venezuela, quedando la divisa del Banco Central de Venezuela por el 318 constitucional, pues como el precio que debería utilizarse, ¿no? Esto de alguna manera es importante que en Venezuela la economía pivota sobre el precio referencial del dólar. En la medida en que el dólar se incrementa, los precios se incrementan y efectivamente esto ha hecho que comerciantes, personas de a pie, pues utilicen estas referencias de precios adicionales, pues distintos, para fijar a su vez también sus estructuras de costo y sus precios. Sí, Aarón, yo te quiero consultar algo. ¿Por qué surge este mercado paralelo o mercado negro sin dar precios, sin ahondar mucho en ese tema? Si en teoría la economía venezolana pues ya tiene una economía bastante dolarizada, las personas, hay cuentas en dólares, las personas medianamente pueden acceder, o lo hacían por lo menos hasta el año pasado, a un banco y comprar divisas o depositar divisas y manejarse con tarjetas así. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se mantiene, a pesar de la apertura que hubo de la economía hace unos 2 o 3 años, luego de aquel momento de restricción, por qué se seguía manteniendo ese mercado o se sigue manteniendo ese mercado paralelo? Fíjate, hasta el mes de septiembre del año pasado el tipo de cambio oficial estaba anclado a 36 bolívares. De octubre en adelante, Banco Central permitió que el tipo de cambio oficial comenzara a crecer. Y esto dentro de un esquema
que estaba la mayor intervención cambiaria. Recordemos que Banco Central de Venezuela todas las semanas, todos los lunes, coloca cantidades de dinero en divisa en el sistema financiero venezolano para que las personas naturales y jurídicas puedan cubrir sus necesidades de divisa. Este año ha sido más complejo porque efectivamente, producto de la cesión y de las licencias con la industria petrolera, la cantidad de divisas que se está colocando es cada vez menor. A la fecha tenemos 25 intervenciones cambiarias. De los datos que se conocen, tenemos más de 1.250 millones de dólares colocados, y eso efectivamente comparando con el año pasado, muchísimo menos de la cifra que se había llevado al mercado en 2024, razón por la cual, al tener una necesidad de divisa insatisfecha, se crean mercados paralelos, que eso es natural, en todos los mercados ocurre, para poder cubrir esas necesidades. Aarón, ¿por qué este mercado paralelo, aunque parezca una pregunta muy básica, por qué este mercado paralelo complica al Estado o al mercado natural? Es decir, económicamente, ¿por qué está esa complicación y por qué no se puede convivir el mercado oficial con el paralelo? Mira, no hay confianza en el bolívar, entonces las personas que tienen cantidades de bolívares quieren respaldarse del efecto que tiene la inflación, como ustedes bien lo comentaban al inicio, la inflación anualizada por el Observatorio Nacional de Finanzas al mes de mayo del día de hoy, que ellos publicaron, sea un 129%. Algo como eso efectivamente atenta contra el poder del bolívar en términos de su compra, razón por la cual las personas siempre van a tratar de conseguir divisas para poder resguardarse. Entonces, al tener una situación de insatisfacción de mercado, en términos de que, bueno, la oferta que coloca el Ejecutivo tiende a ser menor a la cantidad de lo que las personas quieren buscar, bueno, tenemos entonces este mercado complejo que se ha creado. ¿Por qué no pueden coexistir? Bueno, necesariamente esté dolarizada formalmente. La dolarización es informal. Si bien hay cuentas en divisas, son cuentas de custodia, que las cantidades han comenzado a caer. Hay una mayor participación del bolívar desde el punto de vista transaccional, sin embargo, el dólar se utiliza como un elemento de resguardo. Sí, Aaron, esta economía venezolana hoy día, ¿cuántos dólares, si tienes ese dato más o menos, necesita a diario o semanal o mensual? ¿Cuánto demanda y cuánto el Estado provee? Mira, las intervenciones que hasta ahora el Ejecutivo Nacional ha colocado semanalmente están por el orden de los 80 millones, 40 millones, incluso hasta un poco menos, ¿no? Otra hora, el año pasado, por ejemplo, esta fecha, estamos hablando de 150 millones, 200 millones de dólares semanales que se podían colocar para cubrir esa demanda del mercado. El monto, fíjate, la demanda insatisfecha generalmente está alrededor de un 70-80% de lo que se coloca, lo que quiere decir que de alguna manera semanal se debería estar colocando más de 100 millones de dólares para poder cubrir a esa demanda insatisfecha que hay en el mercado. Y de ese punto de vista, la pregunta es si en la caja, desde el punto de vista del efectivo, a través de la actividad económica que genera el Ejecutivo, o sea, al sector externo, hay suficiente para poder cubrir esto, y la respuesta pareciera ser que no, porque cada vez que se coloca dinero, la situación que hay en los mercados a nivel de los bancos es que, bueno, rápidamente las personas acuden a sus agencias a través de plataformas digitales, pero no es suficiente, ¿no? Entonces vemos que los montos que se están colocando son cada vez. Sí, justo te quería preguntar sobre el tema que tú dices del flujo de caja. Esto podría estar anclado, este tema, al tema petrolero. Te cambio un poquito a ese lado, el tema de ingresos por petróleo, el tema Chevron y todo este tema puede, pues, obviamente recortar la cantidad de divisas que tiene el gobierno para colocar en el mercado. Claro, fíjate, de alguna manera, una de las principales fuentes que tiene el Ejecutivo Nacional para generar ingresos en el exterior son las exportaciones tradicionales y no tradicionales, y a nivel de la exportación tradicional, principalmente crudo. Cuando de alguna forma la situación de las licencias comienza a tambalearse, de alguna manera ocurre esta situación con Chevron y las demás empresas, bueno, pues la cantidad de dinero que tiene Venezuela disponible es menor. No quiere decir que no se esté generando, porque se están consiguiendo nuevos espacios en otros mercados, principalmente en mercados asiáticos. Entonces se está vendiendo crudo con descuento. Entonces, al vender crudo con descuento, por la cantidad que sea, los montos son menores en precio y lo que está llegando a caja es menos cada vez. Entonces, eso de alguna manera tiene esta situación de insuficiencia del mercado.
Aarón, estas detenciones realmente pueden contribuir en algo al movimiento económico, es decir, ¿realmente cambia el panorama cuando se detienen este tipo de personas que manejan este tipo de sistemas? Mira, el Ejecutivo Nacional al hacer esto está enviando un mensaje bastante poderoso. Sin embargo, la lógica de los mercados descansa en el sentido que un mercado paralelo desaparece cuando el mercado oficial cubre las necesidades de los actores, ¿no? Cosa que no está pasando todavía. De hecho, al día de hoy hay sitios, páginas P2P de criptoactivos que muchas personas están revisando diariamente para ver qué pueden conseguir ahí como un precio referencial, ¿no? No son dólares digitales o dólares de Banco Central, son dólares USDT, es decir, de criptomonedas, pero para algunas personas lo utilizan como un elemento referencial. Entonces, el tener a esta cantidad de personas privadas de libertad, al haber desarticulado la mayoría de las páginas, para el Ejecutivo Nacional, bueno, es un paso importante para dar solamente la información de Banco Central, que por el 318 es la que debería ser. Sin embargo, esto no logra detener la situación de generar espacios de precios paralelos, porque efectivamente, tanto y en cuanto exista la insatisfacción de la demanda, existirán estos espacios con precios alternativos. Sí, te pregunto, Aarón, sobre el tema del costo de la divisa. Estoy justamente aquí revisando la tasa al día de hoy, que está sobre 99 dólares. Esa tasa al día de hoy, que está sobre 99, aquí yo tengo 99.09, que comenzó hoy. ¿Ese precio está bien coherente con la masa monetaria o aún sigue siendo un dólar barato, como decían o lo decían en algún momento? Yo he escuchado muchas veces que no existe dólar caro, al menos no en Venezuela. ¿Este precio parece estar cercano a la realidad venezolana? Mira, cuando tú haces el cálculo lícito, ese dato que tiene Banco Central de Venezuela está por debajo del precio que debería estar, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mercado se sigue ajustando, ¿no? El Ejecutivo Nacional tiene un trabajo bastante complejo por delante para tratar de equilibrar ese tipo de cambio en términos de una realidad nacional que es cada vez más compleja. El tema es que al tener anclados los precios a un tipo de cambio que crece todos los días, los precios suben todos los días y la inflación también. Y efectivamente los niveles de ingresos de los venezolanos no se han ajustado al alza, razón que hace que efectivamente el ingreso sea cada vez menor. Y eso por eso las personas están tratando de buscar formas alternativas de poderse cubrir. Cuando tú dices el tema de que no hay dólar caro, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? No hay ni dólar caro ni cripto cara, ¿no? A final de cuentas son elementos refugio, ¿no? Para tratar de respaldar el trabajo de las personas que se miden moneda. Sí, te quería preguntar un poco, no tanto de la actualidad como tal, de lo que estamos viviendo ahorita, junio 2025, sino desde todo, quizás unos 10 años atrás, con todo el tema económico, por todo lo que ha pasado a Venezuela, temas de escasez, temas de control cambiario, luego un poco de flexibilización, luego una estabilidad que aparentemente hubo entre 2023 y 2024. ¿Qué tanto ese mercado paralelo marca la economía de bolsillo del venezolano a nivel comercial? Es decir, el que cobra un salario va y compra alimentos, paga una renta, echa gasolina, se divierte, sale, etcétera. ¿Qué tanto su economía personal le marca o le ha marcado a lo largo de estos años ese mercado paralelo? Mira, la marca muchísimo. Cuando tú ves, por ejemplo, el tipo de cambio oficial entre el 2 de enero de 2025 y el 9 de junio, que es hoy, de 52 bolívares a 99, hay un incremento del 90%. Ese es el tipo de cambio oficial, imagínate, ¿no? La brecha al día de hoy, oficial no oficial, está por sobre el 30%. Ese 30% destruye la capacidad de cualquier salario en Venezuela. Es decir, que de alguna manera el venezolano a pie, la persona que es precio aceptante, la persona que quizás no puede negociar precios finales, que se maneja mayormente en bolívares, tiene una situación de pérdida de valor constante de su poder de compra, razón por la cual efectivamente este diferencial destruye las posibilidades que la gente cubra sus necesidades. Aarón, en medio de, digamos, de toda esta situación que se presenta, ¿cómo, y para entender, para aquellas personas que no manejan, digamos, los términos económicos, ni que entienden mucho cómo es el panorama de dinero, te hago un par de consultas. La primera de ellas, ¿cómo manejar estos mercados o cuál es la influencia que tienen estos mercados en un país que oficialmente no está dolarizado? Es decir, ¿por qué afecta tanto a un país que se maneja con dólares? Eso yo lo entiendo,
pero que no está dolarizado oficialmente, que no ha hecho el cambio de manera oficial y que en principio tiene su moneda interna. ¿Cómo sucede ese movimiento ahí para que hoy Venezuela tenga tantos problemas en cuanto a esta situación? Muy sencillo, mira, toda persona debe entender que la moneda de un país es el reflejo de su capacidad productiva. Y el tipo de cambio es la cantidad de tu moneda que debes dar por una moneda de otro país diferente. En este caso, nuestro país de alguna manera amarró su economía a fijar precios en función de una moneda distinta, que en este caso es el dólar. La cantidad disponible de ese dólar es cada vez menos, razón por la cual quienes lo tienen lo pueden vender para... Esto afecta a todo el entramado económico venezolano. Cualquier persona que nos esté viendo desde el exterior tiene que entender que los salarios cada vez se vuelven insuficientes, ¿no? Y eso hace que, en definitiva, a nivel de los hogares en Venezuela se vive un drama bastante complejo. Escoger en qué a orientar el dinero, tratar de generar ingresos adicionales, jerarquía de necesidades, cambio de usos y costumbres desde el punto de vista de los mercados, todo eso está afectando la economía nacional, lo que hace que muchas personas repiensen incluso posibilidades de generar ingresos dentro y fuera del país. Entonces, cualquier persona que pueda vivir en una economía estable quizás puede no entender lo que está pasando en Venezuela, porque los precios tienden a crecer a gran velocidad y efectivamente no hay parangón o elemento de comparación para tratar de ver muchas de las cosas que pasan en Venezuela. Venezuela está viviendo una situación bastante compleja, como bien decían hace unos minutos atrás. De 10 años a la fecha hemos pasado por una cantidad de procesos complejos. Entramos en hiperinflación, salimos de hiperinflación, tenemos 3 reconversiones de moneda con 14 ceros menos, y efectivamente muchos de estos espectros que estuvieron presentes hace muchos años atrás siguen estando a la acechanza de la economía venezolana, tanto y en cuanto no se lleva adelante una política económica de reestructuración. El problema no es inundar el mercado con divisas. Tú puedes, de repente lo puedes lograr con un acuerdo económico con otros países en buenos precios para el petróleo. El tema es que la estructura, desde el punto de vista productivo en Venezuela, pueda fortalecerse para darle valor intrínseco al bolívar. Las tasas reales en Venezuela de la banca son negativas. Para las personas no tiene sentido colocar dinero en el banco. Para alguien que coloca dinero en la bolsa tiene que competir contra la inflación del mes y el tipo de cambio para ver si tiene sentido. Por eso muchas personas se van directamente a resguardar el valor de su trabajo en moneda extranjera, principalmente dólares. Y Aaron, ¿y cómo hace, por ejemplo, la gente, si en principio no está cubierta la inflación, cómo hace la gente para protegerse? Aquellas personas que tratan de ahorrar en divisas o que entienden que pueden manejar una cierta cantidad de dinero, ¿cómo hace esa persona para protegerse sabiendo que todo fluctúa de manera tan arbitraria? Mira, estamos comenzando a ver otra vez personas que cobran su quincena o su mensualidad o su semana y tratan de aplicar el dinero lo más rápido posible. Estamos comenzando a ver casos de personas que piden que por favor parte de su compensación salarial sea pagada una moneda distinta, por ejemplo, ¿no? Estamos comenzando a ver que la composición de los salarios en Venezuela ha cambiado mucho. Habían empresas que recibían cantidades importantes de divisas, ya no lo hacen tanto. Entonces, en función de la cantidad de divisas que recogían, podían de repente pagarle a sus trabajadores un elemento compensatorio en moneda extranjera. Ahora no tanto, ahora la gran mayoría de los salarios son en bolívares, ¿no? Eso hace que, desde el punto de vista de la inflación, pues muchas personas queden en una situación compleja que los obliga a aplicar el dinero lo más rápido posible, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido dejar dinero en cuentas de banco y lo que las personas están haciendo mayormente es tratar de cubrir sus necesidades a prontitud, ¿no? E inclusive ha llegado a ocurrir personas que dicen, mira, llaman al trabajo, no voy hoy, porque como pagaron, voy a tratar de ir a hacer mercado lo más rápido posible. Sí, justo te quería preguntar, Aarón, quizás hay dos tipos de trabajadores en Venezuela. El que recibe un salario en bolívares, en el mejor de los casos, quincena tras quincena, pagado a la tasa del día para que no pierda tanto valor, y los que aún reciben salarios en dólares físicos de alguna manera o depósito en cuentas afuera, pero al final cuenta el dólar. ¿Qué le recomiendas tú a cada venezolano que esté en alguno de esos dos sectores cuando cobre un ingreso o reciba su salario? ¿Qué le recomiendas tú que debería hacer en esta economía venezolana? Fíjate, cada vez más personas que tienen un componente importante de su salario en moneda extranjera es menor ahora, ¿no? O sea, de alguna manera estamos viendo que
que eso es algo que está comenzando a quedarse atrás, ¿no? Todas las personas, cualquiera que sea su situación, mayor cantidad en bolívares, mayor cantidad en divisas, bajo las circunstancias que están ocurriendo en el país, el escenario que está comenzando a configurarse, se debe tratar de, por un lado, jerarquizar necesidades, priorizar generación de ingresos, tratar en lo posible de acallar gastos de corto plazo, tratar de planificarse financieramente, y esto incluye compras de la casa, servicios, repuestos, mantenimientos, reparaciones, todos esos elementos propios del hogar. Si estamos hablando del hogar, pero si estamos hablando de la empresa, la planificación financiera de corto y mediano plazo es fundamental, cubrir situaciones de flujo de efectivos es importante, validar niveles de venta constantemente para tener cuánto tenemos disponible y poder aplicar esos dineros lo más pronto que sea. Si tenemos excedentes de moneda nacional, tratar de cambiarlo en moneda extranjera. No podemos por los canales regulares. Bueno, hay plataformas alternativas de criptomonedas que en bolívares se pueden adquirir algunos criptoactivos, que es lo que muchas personas han comenzado a hacer y tienen tiempo haciéndolo en el mercado venezolano, que recordemos que es muy abierto al tema de las criptomonedas desde 2018 en adelante, ¿no? Que tenemos bastante legislación al respecto. Así que eso no es ilegal desde ningún punto de vista, ¿no? Y eso de alguna manera puede aligerar la situación de peso, de tener más bolívares que dólares, una situación en la cual pareciera que esa tendencia no va a cambiar, ¿no? Te hago una última pregunta, Aaron, que siempre las personas a veces, sobre todo afuera, les cuesta creer. ¿En Venezuela hay inflación en dólares? Mira, la inflación típicamente se mide en la moneda de curso legal del país, ¿no? Sin embargo, Venezuela es un país tan particular que las monedas extranjeras representan con el paso de los meses menor poder de compra. Si yo constituyo un indicador para medir precios en una moneda extranjera y lo calculo mes a mes, pudiese hablar quizás de una inflación en pesos colombianos, reales brasileros, euros, dólares. En el caso de Venezuela hay empresas de análisis económicos que han medido variaciones de precios de una canasta medido en precio de monedas extranjeras, y eso lo han llamado inflación en dólares. Y en el caso que nos ocupa en Venezuela, mes a mes vemos que quizás estos números se encuentran entre el 12 y 15%. Es decir, que una persona que tenía $100 a comienzos de año, con esa pérdida de valor, ahora esos $100 representan 85, ¿no? Entonces, esto de alguna manera tiene que llamarnos poderosamente la atención, porque de manera implícita estamos viendo que ese poder de compra que se pierde una moneda extranjera tiene que ver también con la propia dinámica económica del país, ¿no? Aaron, nos queda muy claro el tema, la verdad, lo entendimos a la perfección, sabemos, digamos, cómo se está manejando esa dinámica y te agradecemos muchísimo la posibilidad de poder conversar contigo y de poder tener claridad con respecto a todo esto para que también la audiencia de Venezuela al día hoy pueda digerir un poco más la situación. Un fuerte abrazo y bienvenido siempre. Siempre a la orden. Ahí estaba con nosotros entonces Aaron Olmos, economista, profesor de posgrado de IESA, comentándonos acerca de esta situación y lo sucedido entonces con el tema del dólar, la cotización, los detenidos, todo el precio paralelo. Así que un tema más que interesante, Santi, pensando en todo lo que está ocurriendo dentro del país, lo que está ocurriendo ahora con el tema de las detenciones y evidentemente para que el venezolano de a pie entienda cómo manejar las divisas y cómo se maneja la economía en un país tan complicado con respecto a una situación que realmente afecta, pero que para muchos es inentendible cuando el país no se maneja en una moneda oficial como el dólar, ¿no? Sí, yo creo, y sobre todo pues entender que es necesaria una estabilidad económica. Quizás, independientemente, podemos decir que quizás la forma o la manera en que se han dado las cosas, que algunas reacciones políticas, que no es la manera, que eso no... Pero al final, pues obviamente, mayor o mejor estabilidad económica, pues beneficia al país entero. O sea, ahí no hay color político, ahí no hay religión, no hay nada, pues. O sea, es muy complicado, muy difícil, por no decir invivible, si cabe el término, vivir en un país, convivir en un país donde tú te despiertas revisando una tasa cambiaria, me refiero, revisando a la 1 de la tarde a cómo está el precio. Déjame cobrar, como decía el trabajador, o sea, no puede ser sencillo o normal que una persona decida no ir a trabajar porque cobró su salario y va a hacer mercado
pero no porque no tenga comida en su casa, sino porque pensando en que le va a salir más barato comprar ese mismo día que esperar el fin de semana cuando tenga libre. Porque el precio obviamente va a seguir va a aumentar muy rápido. Entonces, obviamente, si hay alguna manera de que se estabilice la moneda, pues obviamente bienvenido sea. Obviamente hay leyes económicas que no se rigen por leyes políticas, podríamos decir, o temas judiciales, pero pues algo habría que elaborar un plan. Me imagino que el gobierno tendrá alguna manera pues de mostrar algún tipo de resultado en los próximos días o semanas y que se estabilice o por lo menos se acorte esa brecha cambiaria, que recordemos 2023 y 2024 estaban muy pegadas ambas tasas, era tanto así que era prácticamente, no se consultaba ni siquiera esa tasa y de repente pues eso cambió y se disparó de una manera impresionante. Sí, en principio, Santi, la planificación realmente sigue siendo muy poca porque la gente, como bien explicabas, y digamos en tu caso, evidentemente planificar en función del día a día es muy duro, muy complicado, entender cómo se mueve el dinero de un lado para el otro, pensar, como bien declarabas, o como bien declaraba Aarón y como bien explicabas, pensar en que hoy tienes una cantidad de dinero en el que mañana se puede convertir en un dinero diferente, en el que el fin de semana puede ser otro, en el que la semana que viene seguramente tendrá una diferencia importante, es complicado porque hay que vivir prácticamente económicamente día tras día. Incluso me imagino que también es con el tema de los servicios, con el tema de los pagos, con el tema de aquellos compromisos salariales y económicos que tienen las personas con cada una de sus deudas. Entonces, en principio, la planificación no es sencilla. Y segundo, el tema de poder establecer un canal real, porque a medida de que pase eso y de que pasen los diferentes precios del dólar en el mercado negro, se sigue, aparte de que sigue fluctuando, sigue siendo una cacería, sigue siendo compra y venta al mejor postor. Sí, y fíjate que es tan complicado entender la situación, Octavio, incluso para el venezolano que está afuera. Ni siquiera hablo de una persona que no sea venezolana. Que tengo, y te cuento esto un poco personal, tengo un familiar que viene a Venezuela en el próximo mes y me escribió el fin de semana y me preguntaba, ¿qué hago? ¿Llevo dólares? ¿Llevo esta moneda? ¿Llevo tarjeta? ¿Compro allá? Es hasta enredado y angustioso en medio de todo este tema, saber cómo llegar a Venezuela y con qué, porque va a estar aquí por lo menos unas 3 semanas, cómo manejarse, qué traer, si traigo pesos, si traigo bolívares, si traigo dólares, si voy cambio, si deposito, si revivo mi cuenta que está en Venezuela. O sea, es bastante enredado y obviamente es necesario que haya cierta estabilidad para que ese tipo de cosas no sean un problema o un dolor de cabeza para por lo menos alguien que viene a Venezuela, incluso el que vive acá, ¿no? Exacto. Es un tema delicado, pero bueno, lo estaremos manejando a lo largo de toda esta semana, evidentemente, y es un tema que no pierde vigencia en Venezuela, que hay que estar atentos a estos movimientos, a las detenciones de las últimas horas por parte del gobierno, pero en principio estaremos a lo largo de toda esta semana seguramente fiscalizando lo que está sucediendo para poder esclarecer y tener una idea más clara, valga la redundancia, de lo que está pasando con el dólar. Ayer Venezuela tenía la posibilidad, y digo hasta ayer porque se complica en cuanto a los números, hoy todavía Venezuela tiene la posibilidad real de pelear por ese cupo directo, tomando en cuenta que si Colombia llegara a perder frente a Bolivia y Venezuela lograra un resultado positivo en Buenos Aires, Venezuela llegaría con la opción real de jugar el último partido a un punto de Colombia. Ganándole a Colombia, obligaría a Colombia a jugar el repechaje y Venezuela entraría directo. Eso sería evidentemente un panorama extraordinario para la Vinotinto. Incluso ahí te olvidas de el seleccionado boliviano. Lamentablemente, si Venezuela ganaba ayer y con ese empate de Colombia, Venezuela hubiese quedado mucho más cerca y eso le hubiese permitido hoy digamos, establecer otras condiciones. Pero vamos a seguir hablando del tema, vamos a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy para seguir hablando de la Vinotinto y poder entender el panorama, incluso conversarlo con él. Vamos a hablar con Edgardo Bronner, periodista argentino, venezolano, de muchísimos años en nuestro país, referente del periodismo del fútbol en Venezuela, hoy de vuelta a Argentina, pero que ha estado con Venezuela a lo largo de casi toda su vida, siguiendo a la Vinotinto en todos los lugares, y si hay alguien que debe estar
con muchísima ansiedad de poder ver a Venezuela en un mundial, es Edgardo, que es una de las grandes referencias históricas del fútbol en nuestro país. Hola Edgardo, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Octavio? Una alegría estar en contacto contigo, con todos los amigos de Venezuela al día. Y bueno, y efectivamente el primer partido que vi de la Vinotinto fue en febrero de 1977 en el Brígido Iriarte, el viejo Brígido Iriarte de madera, y cuando Venezuela le empata justamente a Uruguay y logra con ese resultado que la Celeste quedara fuera del Mundial de Argentina. Estamos hablando de más de 20 años en los cuales no existía la posibilidad que la Vinotinto fuera al Mundial, no estaba en la cabeza de nadie. Yo siempre recuerdo que antes de la eliminatoria para el Mundial de Corea-Japón, el diario Olé de Argentina hizo una encuesta entre periodistas y público de los 10 países para ver cuáles podían ser los 5 clasificados. Y yo me ocupé de hacer la encuesta en Venezuela. Y ni un solo periodista, ni un solo fanático mencionó a Venezuela entre los 5, porque no existía la posibilidad que recién se descubrió a partir de Richard Páez en el año 2001, y ahora esa gran ilusión toma forma, pero con las dificultades de siempre, con sacrificio, con muchos problemas y con resultados casi milimétricos para concretar el sueño ahora que hay más cupos. Exacto, Edgardo, con el gusto de recibirte y con esa anécdota maravillosa que nos cuentas y que nos pinta el panorama de lo que era el fútbol de la Vinotinto en ese momento y lo que es ahora. Ayer estuviste en la transmisión de ese partido, viste el duelo entre Venezuela y Bolivia de cerca, viste el de ayer entre Venezuela y Uruguay. ¿Cómo viste a la selección ayer pensando en esa posibilidad real que tenía incluso de acercarse al puesto directo? Lamentablemente no se dio el resultado, van a quedar 2 partidos, pero quiero saber cómo viste a Venezuela futbolísticamente hablando, pensando en esa posibilidad de que en septiembre siga Venezuela con la realidad de ir al repechaje. Bueno, justamente fue un golpe de la realidad, porque la matemática llamaba a una ilusión. Fíjate que ayer hasta Chile tenía posibilidad de clasificar si ganaba los 3 partidos y bueno, quedó condenado en el último lugar y ahora sí eliminado. La matemática siempre te permite alguna ilusión, pero la realidad es que la Vinotinto no ha desarrollado un buen juego en toda la eliminatoria, yo diría que en todo este ciclo. Ha logrado resultados bien defensivamente, con mucho corazón, con mucha garra, con la presencia de Rondón para definir la mayoría de ellos, pero no ha tenido el fútbol que tuvo en otras épocas. Pero la ilusión era porque Uruguay venía de una racha terrible, pero comparando los dos equipos, más allá de dónde proviene cada jugador, porque ayer todo el tiempo invocábamos al centenariazo cuando Venezuela logró su victoria más importante en 2001 frente a Uruguay, con aquel 3-0, y los uruguayos jugaban en Europa y los venezolanos en el fútbol local, o algunos 2 o 3 en México, en la segunda división de Suiza y demás. Pero bueno, ayer apareció la calidad de esa selección uruguaya, el estilo de Bielsa, y no hubo respuestas. Venezuela no consiguió el balón. Tuvo la fortuna de haber prolongado el 0 casi hasta el final del primer tiempo, que con un poquito más iban a crecer esos nervios uruguayos, pero Uruguay encontró el segundo y se acabó el partido. Y bueno, es la realidad. 1 punto de ventaja a Bolivia, 1 pulseada, y las otras 6 selecciones que están arriba han mostrado más argumentos que la Vinotinto. Ahora hay que buscar la clasificación y mejorar en el año que queda para la Copa del Mundo, por más que me desilusiona que la Copa América fue la gran oportunidad que tuvo Batista de tener reunidos a sus jugadores durante casi un mes. Él mismo había dicho que había una evolución en el equipo, y desde la Copa América en adelante fueron muy flojas las actuaciones, lo cual no quita que sigamos viendo firme esa posibilidad de llegar al Mundial, aunque va a tener que ser con un repechaje en marzo en Estados Unidos. Edgardo, pero yo recuerdo que Venezuela no comenzó muy bien la clasificación a este Mundial. De hecho, cerró el 2023, si mal no recuerdo,
arriba en la tabla en los primeros 5, algo que era sorprendente en su momento. ¿Qué crees que pasó en el siguiente año y medio, 2024, y lo que va el 2025, que cayó tanto ese fútbol que aparentemente dio resultado en los primeros juegos de las eliminatorias? Siempre le costó generar juego a la Vinotinto. Su gran actuación de ese primer año fue el 3-0 frente a Chile, donde Chile, el partido cambió cuando Chile se quedó con un hombre menos. Venezuela aprovechó muy bien, ese partido fue una exhibición, pero todos los demás partidos le costaron. Si bien un empate inolvidable en Brasil, que quedará para siempre con ese gol de chilena de Eduardo Bello, pero siempre una falencia en la generación de juego. Y en 2024, en la Copa América, la gran actuación fue aquel 3-0 frente a Jamaica, y después hubo muchas buenas actuaciones desde el punto de vista defensivo, como aguantó Venezuela con Ecuador y con México en la Copa, pero no terminaba de concretar, teniendo tanto talento en la mitad de la cancha hacia adelante, no podía traducir esos nombres en una generación de juego para llegar al gol. Y el retroceso, yo acá veo que Batista no supo aprovechar la oportunidad que tuvo de tener a los jugadores juntos todo el tiempo. Fíjate que es una ventaja grande que un entrenador como Alfaro de Paraguay no la tuvo, pero llegó y pegó un sacudón en la selección albirroja y la metió en el Mundial. Yo creo que Batista es un técnico que tiene muy buenas condiciones, pero está en la selección por un accidente. Su turno iba a ser para el Mundial, para la siguiente eliminatoria, y la salida de José Pekerman terminó resolviendo esta situación con este parche, y Batista, que trabaja, que es inteligente, que sabe de fútbol, mostró como que le falta un paso para lograr lo que lograron otros técnicos como Alfaro y algunos de sus entrenadores rivales. Así que me parece que las deficiencias pasan por ese lado, porque tuvo recursos, tuvo partidos, tuvo posibilidades, y tiene un grupo de jugadores que es discutible si esta generación es mejor que otras. Para mí la generación de Richard Páez para 2006 y la que tuvo César Farías en el siguiente ciclo eran mejores. Esta lo que tiene es una experiencia de jugadores en el exterior, la mayoría no en las principales ligas del mundo, pero se han vuelto más competitivos, individualmente tiene buenos elementos, si bien tiene que enfrentar a los mejores de los otros países. Pero bueno, hay ciclos, hay posibilidades de recuperarse, y ahora lo que se trata es de sostener ese punto, que en realidad es un punto y medio de ventaja sobre Bolivia, porque la clasificación se define en caso de igualdad por diferencia de gol, y en eso Venezuela supera claramente a Bolivia. Quiere decir que si Bolivia empatara con Brasil el último partido, aunque Venezuela pierda incluso con Colombia, podría conseguir igual la clasificación. El peligro, y me parece que acá dependemos de Ancelotti, los técnicos que llegan de Europa a Sudamérica no tienen idea lo que es esto, lo que es jugar en el calor, jugar en la altura. Y Ancelotti va a tener su primera prueba, porque con Ecuador le tocó en Guayaquil, en el alto, en la última fecha, conocer lo que significa jugar a 4.000 metros de altura. Brasil tiene jugadores de calidad, y me parece que si Venezuela tiene posibilidades de pelear el partido con Colombia, la clave para clasificar va a ser que Brasil no pierda en Bolivia. Exacto, Edgardo. Además hay que contarle a la gente que Brasil el día de ayer clasificó al Mundial, con lo que en principio le quita un peso al seleccionado brasilero, a la Confederación Brasilera de Fútbol, que evidentemente llevó a Ancelotti con ese objetivo, con clasificarse a la Copa del Mundo, con armar un equipo competitivo. Ya ayer logran ese primer paso, y está la duda de saber cómo Brasil va a afrontar ese partido en el alto. Si va a arriesgar con los jugadores, si va a arriesgar el prestigio, sabiendo lo que se juega Ancelotti y demás, o si va a ser un equipo alternativo como para tratar de terminar la eliminatoria lo más rápido posible y enfocarse evidentemente en la Copa del Mundo. Ahí está la disyuntiva, esperar a ver cómo Brasil va a afrontar ese juego. Pero
Luego de lo visto, esta doble fecha, Edgardo, ¿en realidad futbolísticamente crees que Venezuela esté cercano a la posibilidad de salir bien parado de esa doble fecha, pensando que está en las manos de Venezuela? Porque incluso, como decías, Venezuela perdiendo los 2 partidos y Bolivia empatando el último, Venezuela estaría dentro del repechaje, pero futbolísticamente te quedó la sensación de que Venezuela es capaz de aguantar ese 1,5 en estos 2 últimos partidos, sabiendo que son 2 rivales muy duros. Lo que pasa es que si Bolivia le gana a Brasil, Venezuela necesita o 2 empates o ganar uno de los 2 partidos. En Argentina está descartado, si bien hemos visto a la Vinotinto empatando en Buenos Aires en otros momentos, aquel gol de John Murillo, pero me parece que el nivel que tiene hoy Argentina como campeón mundial, si bien ayer Colombia lo complicó y casi gana la selección colombiana, pero bueno, Colombia tiene otras armas que Venezuela, de las que Venezuela carece para complicar a la Argentina. Se le puede complicar, así como Uruguay con todo su aluvión demoró 43 minutos en encontrar el gol y por un parpadeo defensivo, pero no cuento para nada con esos puntos. Y frente a Colombia hay mucha rivalidad. Venezuela le ha sacado puntos, incluso le ha ganado a Colombia cuando los vecinos tenían grandes jugadores, pero le va a costar. Colombia va a estar clasificado para ese momento, pero tampoco con todas las críticas que está recibiendo Lorenzo, y ustedes lo están viviendo muy fuertemente en Colombia, acá puede ser un técnico el que clasifica al Mundial y otro el que dirige la Copa del Mundo. Y lo digo por Lorenzo y lo digo por Batista también, ¿no? Entonces, cada resultado es muy importante. Lo mismo que para Argentina. Uno dice, bueno, Telasco es compañero de Messi, le puede decir que aflojen un poquito, pero no, Argentina ayer había como una frustración porque no le pudo ganar a Colombia y por más que tenga 1000 puntos de ventaja, todos van a querer ganar ese partido. Así que sigo pensando que Ancelotti es el jugador clave de la Vinotinto para la clasificación al repechaje y después, entre septiembre y marzo, hay 6 meses para replantear todo, armar el equipo y bueno, y la autocrítica que Batista muy pocas veces tiene, a lo mejor alguien más se lo tiene que indicar para que con el potencial de jugadores Venezuela tiene con qué estar al Mundial y se va a entrar así. Yo pienso que Venezuela va a clasificar al Mundial, pero será por un camino, por la carretera vieja, por el camino viejo, como decían también en Venezuela. Por los caminos verdes. Me da la impresión que sí, por el camino verde también. Por los caminos verdes. Sí, yo tengo una pregunta, Edgardo, una pregunta un poco profunda, pero quizás tú me puedes resumir la respuesta. En todos estos años que has visto a Venezuela, en cuántas eliminatorias, que siempre llega última, penúltima, esta vez no lo es tanto, pero ¿qué le termina de faltar a Venezuela? Le termina de faltar técnico, le termina de faltar base juvenil, le termina de faltar uno o dos jugadores que estén en las mejores ligas. O sea, ¿qué es lo que determina siempre de faltar a Venezuela? Porque pareciera que siempre le falta algo, o sea, un poquito más. ¿Qué es ese poquito que le falta a Venezuela para no estar brincando siempre última hora, sacando cuentas y sumando, restando y pidiéndole a Ancelotti que empate en Bolivia en la última fecha? Hay una realidad que cambió en 2001, que era lo que hablábamos al principio, porque en otras épocas el fútbol, ser futbolista no se consideraba en Venezuela una profesión. Los jugadores que integraban la selección nacional durante mucho tiempo tenían otro trabajo u otro negocio o dejaban el fútbol para hacer otra cosa y ha habido decenas de grandes jugadores que no se dedicaban al fútbol. Se dio después una situación, y es interesante comentarlo, porque a partir de los 70 hubo una inmigración muy grande de colombianos en Venezuela. Y los hijos de colombianos, y aquí estoy hablando de Juan Arango, por ejemplo, el mejor jugador vinotinto de la historia, hijo de colombianos, como muchos de sus compañeros, sí veían al fútbol como una profesión. Y bueno, se formaban, se fajaban y
y empezó a haber un cambio. Y cuando Richard Páez mostró que se podía llegar a un mundial, muchos chicos se empezaron a animar para jugar. Pero el fútbol venezolano no tiene estructuras, no tiene clubes que formen a sus jugadores. Entonces, vamos a pretender ganarle a Uruguay cuando los chicos de Uruguay desde los 6 años están jugando con la camiseta de Peñarol o Nacional, enfrentando a otros de Nacional y Peñarol, y van haciendo su carrera en los clubes, mientras en Venezuela están en academias y si están dentro de un equipo juegan algún torneito al año, pero no tienen esa competencia permanente. Hay una deficiencia fundamental en la formación de jugadores, en estructuras, y a lo mejor no hay que mirar tan lejos, hay que mirar a Ecuador. Ecuador hace 40 años perdía los partidos por 5 goles, por 6 goles, y ahora clasificó a su 5º mundial en este milenio. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, hubo técnicos con alguna visión que eligieron jugadores, incluso cambió el biotipo del jugador ecuatoriano, pero al mismo tiempo, con todas las problemáticas que tiene la dirigencia del fútbol ecuatoriano, que es muy similar a otros países, uno ve equipos como Independiente del Valle, que forma jugadores, Liga de Quito, Barcelona, que tienen estructuras, que tienen estadios, y uno dice, bueno, ¿en Venezuela qué hay? No, el único equipo que tiene un estadio es el Caracas Fútbol Club, un estadio pequeño donde no se puede jugar. ¿Qué equipos tienen canchas para trabajar? No hay. Entonces, muchas veces se discute en Venezuela, no, que falta la regla del juvenil, de forzar a que los equipos pongan un chico de sub-17, sub-20. Esos son parches. Lo que hay que hacer es formar. Además de formar y tener infraestructuras, por supuesto, hay que tener técnicos con la visión que tuvo aquel Dusan Draskovic en Ecuador, la que han tenido entrenadores que han cambiado la historia, como fue Bielsa cuando llegó a Chile. Venezuela tuvo grandes entrenadores, pero no estuvieron acompañados por ese movimiento de estructuras, de formación, por lo cual hoy lo bueno es que los de la Vinotinto se forman en España, en México, en Argentina, en Brasil, de esa manera. Incluso hay selecciones venezolanas juveniles que son muy fuertes, pero no porque se forman en el país, sino porque se refuerzan en el exterior. Así que la clave sigue siendo la falta de estructuras y la falta de formación de los jugadores en los clubes, y eso cuando lo ves en Brasil, en Argentina, en Uruguay, un poco menos en Paraguay, un poco menos en Colombia, pero de alguna forma existe, te marca unas distancias que yo cuando transmitía fútbol hace 50 años decía, cada punto venezolano es un milagro enfrentando a estas realidades. Hoy cada punto venezolano de alguna manera sigue siendo un milagro, pero un milagro que nos puede llevar a una Copa del Mundo. Edgardo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Te vamos a molestar seguramente en los próximos días para hablar del Mundial de Clubes, de los proyectos que tienes alrededor del Mundial de Clubes. Y como dirías tú mismo, bueno, gol de Venezuela, un grito esporádico pero inolvidable, así que pronto nos reencontramos, un gusto poder verte bien y nada, un fuerte abrazo y gracias por la entrevista. Gracias, Octavio, un abrazo para ti, para todos los amigos de Venezuela al Día y para todos los venezolanos a lo largo del mapa que tienen esta ilusión vino tinto que siento que con la ayuda de Ancelotti esta vez se puede dar. Edgardo Bronner, desde Buenos Aires, autor de uno de los libros más importantes de la historia del fútbol venezolano, Gol de Venezuela, un grito esporádico pero inolvidable, y un hombre que ha seguido a lo vinotinto a lo largo de toda su vida, como él bien decía, desde el año 1977. Y vamos a hablar de política, porque ya han pasado 15 días del pasado 25 de mayo, valga la redundancia, de la elección regional y legislativa. Y evidentemente queremos hacer un balance y entender cómo se presenta el panorama de Venezuela en función del tema electoral, además sabiendo que muy pronto se van a presentar unas nuevas elecciones. Por eso está con nosotros Jesús Castellano Vázquez, politólogo venezolano al que recibimos a esta hora en Venezuela al Día. Jesús, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? A ver si lo escuchamos a Jesús. Feliz tarde, muchas gracias por la invitación.
Igual, Jesús, un gusto. En principio, Jesús, queremos conversar contigo sobre este tema, sobre qué balance podemos hacer. Ya ha pasado 15 días de estas elecciones, previendo además lo que se va a presentar muy pronto en el país, como para entender cómo se presentan estos meses venideros en Venezuela, sabiendo desde el tema político cómo se está manejando la nación. Pero a ver, lo primero que habría que identificar es que pues, el proceso del 25 de mayo marca una nueva etapa dentro de los procesos electorales en Venezuela. Después del desconocimiento de la voluntad popular el 28 de julio, pues el Consejo Nacional Electoral organiza un evento pues que no cumple con ningún tipo de estándar ni puede ser denominado una elección auténtica o íntegra, sin ningún tipo de condición, y lo que genera al final es un resultado que todavía está discutiéndose, por ejemplo, la adjudicación de los diputados de la lista nacional. Eso por una parte, pero por la otra, ya sabiendo que puede actuar en este marco de participación del oficialismo y una parte de lo que podría llamarse oposición, pues entonces se lanza una siguiente elección mucho más complicada, como es una elección municipal. Y digo que es más complicada por la cantidad de cargos y modalidad de elección que hay. Exacto, en principio, digamos, Jesús, todo esto nos presenta qué panorama, qué creen ustedes, qué crees tú en función de lo que pasó recientemente, con qué se va a encontrar el país políticamente hablando, porque en términos electorales, bueno, se presentó esta elección, se va a presentar otra, con qué se va a encontrar el país políticamente hablando en los próximos meses al cierre de este año, sabiendo que ya pasó, que ya se dio este primer paso y que ahora se presenta la posibilidad de unas nuevas elecciones. Bueno, lo que queda muy claro, a mi entender, por una parte es una enorme crisis de legitimidad. Ya no solamente es la del presidente de la República, sino que los parlamentarios nacionales que asumen en enero del año que viene y las autoridades regionales que ya asumieron, gobernadores y consejos legislativos, entran en una etapa de déficit de una muy exigua nivel de apoyo popular reflejado en las urnas. Eso por una parte, y va a pasar, entiendo yo, exactamente igual para el caso de las autoridades municipales que van a ser electas o que se van a someter a este evento del 27 de julio. Por otra parte, lo que estamos viendo es, pues, insisto, el tránsito a un intento del régimen de Nicolás Maduro de cambiar lo que es los procesos electorales en Venezuela. Y eso es muy grave porque, bueno, lo que está intentando es básicamente una nueva ingeniería donde sin condiciones y con una participación poco plural de actores políticos y de la ciudadanía, pues genera entonces una base de legitimidad del país muy débil. Y sabemos que una base de legitimidad muy débil pone en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad en un país. Sí, Jesús, yo te quería preguntar sobre eso de la participación, pero a nivel de los venezolanos. Y es que escuchamos un nuevo término en esta elección del pasado 25 de mayo, que se llama electores activos, como tratando de dar a entender que la participación se tomó en base a lo que el CNE cree que son los que están en Venezuela, como quitándole un poco el tema migratorio. ¿Tú entiendes un poco ese término? ¿Cómo se podría explicar eso? No lo entiendo. Vale decir que eso constituye otra violación constitucional y legal que hace el Consejo Nacional. El 25 de mayo estuvo plagada de violaciones constitucionales y legales. Todo lo que tiene que ver con la elección de esta lista nacional,
con la parte de la representación indígena, cosa que prácticamente no se discutió ante la Asamblea Nacional y los consejos legislativos, con la elección del Estado de la Guayana Esequiba, entre otros. Pero hay que sumar que el momento del Consejo dar este primer boletín se contradice con lo que dijo en la mañana, cuando dio el primer parte de lo que tiene que ver con la jornada electoral. De hablar de 21 millones de electores aproximadamente, después de convertirlo a 13. De hecho, hacer una depuración del registro electoral, pero la depuración está expresamente definida en el marco legal. Y de paso, no dio ningún tipo de explicación. Hizo un acto forajido, como los otros, que ya hizo el 28 de julio y durante todo el 25 de mayo, en cuanto al manejo de las leyes, ¿ya? Y de todo lo que significan los estándares electorales internacionales. El respeto, por ejemplo, de la base del registro electoral como insumo fundamental de toda elección. Jesús, digamos, según tu visión, según la visión de ustedes, ¿hay garantías para estas elecciones que se pueden presentar? Es decir, el panorama político electoral sigue presentando garantías para la participación, o crees que en función de lo que ha sucedido en las últimas dos elecciones sigue siendo de esa manera, sin que haya nada claro en función también de los rivales del gobierno? Esta elección no va a tener ningún tipo de garantía. En eso estoy totalmente convencido. Fíjense, no solamente no hubo resultados del 28 de julio, tampoco hay resultados del 25 de mayo. Ya el Consejo Nacional Electoral, como parte del régimen de Nicolás Maduro, pues asume que los resultados electorales es un tema referencial, por más que está expresamente definido en ley. Lo que sí es que yo sostengo de que esta elección va a tener algunos elementos que no tuvo el 25 de mayo. Por ejemplo, fíjense, ya presentaron la convocatoria en Gaceta Electoral, cosa que no ocurrió el 25 de mayo. Hay un cronograma electoral en Gaceta Electoral que no hubo el 25 de mayo. ¿Por qué está pasando eso? Y esto es importante decirlo. Ya el 25 de mayo fue una prueba, fue un piloto de lo que podía ser el régimen en general con los procesos electorales y con la parte del país, los políticos que están dispuestos a participar. Bueno, los políticos permitieron la falta de condiciones, la ausencia total de información, de transparencia, o sea, las violaciones constitucionales y legales. El régimen sabe que con eso puede actuar. Entonces, con ese margen, puede dar algunas concesiones, por ejemplo, con el cumplimiento de ley de esta publicación, insisto, de la convocatoria o del cronograma. Pero me quieres decir, Jesús, que esta elección parecerá ser un poco más transparente, de alguna manera, que la anterior, con esto que nos estás diciendo. No va a ser más transparente, pero sí va a tener por lo menos más información. O sea, eso yo sí sostengo, porque ya lo probaron, ya probaron. ¿Por qué no publicaron en la convocatoria en Gaceta o el cronograma en Gaceta? Porque automáticamente, si un partido político estuvo en desacuerdo con lo que pasó el 28 de julio, iba a reclamar, bueno, si aparece en esta Gaceta, ¿por qué no apareció en Gaceta el resultado electoral del 28? Ahora, los partidos que participaron el 25 de mayo no dijeron nada, se quedaron callados. Bueno, eso está diciendo de que ellos permiten casi cualquier cosa, y lo digo responsablemente. Entonces, ante eso, quizás entonces puede dar unas ventanas de información. ¿Esto lo convierte en transparente, Santiago? No, en absoluto. O sea, lo que tiene que ver para la transparencia, por ejemplo, tendría que ser una página que indique efectivamente todos los actos de actuaciones del Consejo Nacional Electoral.
Conocer, por ejemplo, lo que ocurre dentro de las auditorías electorales. Conocer los resultados electorales, no solamente de este evento municipal, sino de los anteriores. Eso es lo que lo haría realmente transparente. ¿Y tú crees, Jesús, aquí me meto un poco en el terreno de pronosticar cosas, no tenemos una bola de cristal, que habrá un poquito o un poco más de participación en esta elección? Y te lo pregunto porque son alcaldes y probablemente al de Chacao, vamos a hablar de Caracas, por ejemplo, Chacao, Baruta y El Hatillo, que son tradicionalmente opositores. Quizás el 25 de mayo pues no les interesó el tema de diputados y gobernadores, pero quizás el alcalde podría llamar un poco más la atención, mantener a su alcalde opositor y no dejar que el chavismo tenga esos municipios. Por ejemplo, el caso de Caracas, podemos hablar de lecherías probablemente en Anzoátegui, o quizás Pampataro por la mar en Nueva Esparta, que son como municipios muy emblemáticos a nivel de oposición. ¿Crees que esto anime a que haya un poco más de participación en ciertos puntos? Bueno, como tú bien lo señalabas, es difícil especular en este sentido. Por una parte, opera lo que desde el punto de vista clásico es que las elecciones municipales, las elecciones locales, tienden a generar menos interés que una elección nacional. Presidente de la República y quizá menos Parlamento Nacional. Eso por una parte. Pero lo que tú señalas es muy válido. Las alcaldías son espacios cercanos al ciudadano común, y el opositor, por ejemplo, tiene bastiones como lo que tú señalabas, el Chacao, El Hatillo, Baruta, Pampatar, el caso de lechería. Entonces, a lo mejor en eso pudiera generar un mayor interés. Claro, por supuesto, también opera en contrario, pues no solamente el reconocimiento del 28 de julio, sino también todo lo ocurrido el 25 de mayo. O sea que el nivel cada vez es mayor de frustración, de rechazo ante lo que está haciendo el régimen con los procesos electorales en Venezuela. Jesús, pero en principio y bajo todo ese esquema que estamos planteando, en realidad y digamos hablando como el venezolano de a pie, como esa persona que día a día está tratando de sobrevivir en las condiciones que se presenta hoy el país, ¿habría una posibilidad real de que el venezolano salga masivamente a responderle a las decisiones del gobierno en estas elecciones? ¿O crees que ya en principio es una tarea perdida en función obviamente, de todas las decepciones que se han llevado en los últimos tiempos? En el caso de las elecciones municipales, yo estoy prácticamente convencido de que no hay forma que se motive, que se estimule al elector a participar. Soy de la idea que pudiera ser distinto ante una consulta constitucional. ¿Okay? Un referéndum, por ejemplo, para aprobar un nuevo texto de la Constitución. Seguro. Pero en términos generales, para este tipo de eventos electorales y después de lo ocurrido el 28 de julio y el 25 de mayo, además de la posición férrea que tiene el liderazgo de la oposición democrática, creo que es difícil que masivamente los ciudadanos salgan a votar en un evento como, por ejemplo, el 27 de julio. Mira, Jesús, esta sí, última pregunta acá para sé que estás un poco recortado de tiempo. Si alguien lee este titular que dice, que lo tomó de un portal informativo en Venezuela, que dice: el CNE prepara elecciones municipales con alcaldes detenidos e inhabilitados. 18 alcaldes han sido detenidos, 12 inhabilitados, 3 tienen investigaciones en desarrollo, 4 son perseguidos políticos. Si alguien desde afuera lee eso y ve que convocan elecciones y te pregunta a ti, ¿cómo es esto, Jesús? ¿Cómo le puedes explicar el panorama político en este momento en Venezuela con ese antecedente? Vale, pudiéramos, fíjate, si me lo preguntaras en 2021, donde también había alcaldes detenidos, donde había la figura de superposición del Poder Ejecutivo, quitar competencia, por ejemplo, yo hubiese dicho, si una elección tiene un mínimo de condiciones, como la de 2021, mira, en esquema autoritario vale la pena hacer el esfuerzo. Ahora, en este esquema 2025, con alcaldes detenidos, inhabilitados, partidos inhabilitados, figuras
infraestructuras inhabilitadas, además de siempre el riesgo de que quiten competencias, etcétera, y una elección en condiciones donde el régimen ha mostrado que no tiene ningún tipo de reparo en manipular cifras de participación, establecer adjudicaciones distintas a las que corresponden por la votación popular. Ante ese esquema, yo diría que la participación, pues, no tendría mayor sentido. Es lo que yo particularmente creo. Jesús, muchísimas gracias, muy amable por la entrevista, por tu tiempo y nada, estamos muy pendientes de lo que suceda próximamente en Venezuela para seguir conversando sobre todos estos temas. Así que un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Y estos fueron los temas más importantes de esta semana. No olviden, como siempre, activar las notificaciones de nuestro canal en YouTube, también suscribirse y escribir todos los comentarios y, por supuesto, estar compartiendo las entrevistas que hemos estado haciendo a lo largo de esta semana. Gracias a todo el equipo de producción y nos reencontramos el próximo lunes a las 12 del día en punto.